Bueno, en primer lugar, gracias. Vamos a empezar el pleno extraordinario y urgente. Saben que hoy traemos el desistimiento y el acuerdo extrajudicial del rescate del servicio del agua de abasto. El primer punto es la urgencia del pleno. Entre otras cosas, ayer llegábamos a un acuerdo con Aqualia, FCC, en el que hemos participado pues los tres grupos políticos que estamos representados en esta corporación, y acordábamos que de inmediato, para presentar el desistimiento de los pleitos judiciales, puesto que no queremos que llegue ninguno de esos pleitos, principalmente el que está en el Supremo en estos momentos como casación, y también por otro lado, por parte de Aqualia, que no se venzan los plazos para el Consejo Consultivo, que también tiene un plazo, creo que son de 8 meses y tendría que ser a principios, creo recordar, del mes de enero. Por lo tanto, entendíamos que debíamos convocar lo antes posible y ese es el motivo de la urgencia. Después hablaremos del punto en concreto y lo defenderá Valeria Guerra, pero la urgencia va motivada en estos dos asuntos: desistimiento, retirada de los pleitos judiciales y Consejo Consultivo, que van los tres asuntos en paralelo. Si alguien quiere intervenir en la urgencia, votamos a favor de la urgencia, unanimidad. Perdón, señor alcalde, que don Demetrio y don Isidro que no pueden asistir. Vale. Están excusados. Bien. Pues el punto en sí, presentamos la propuesta del acuerdo extrajudicial. Entonces, estos tres momentos claves pues serían por qué hemos decidido ir a un rescate, por qué el pasado 10 de diciembre decidimos dejar la propuesta de acuerdo para adoptar el rescate sobre la mesa y por qué finalmente hemos llegado a acuerdo con la concesionaria formalizando una transacción extrajudicial. Empezando por el principio, el por qué al final se deriva en ir a un rescate, es porque la concesionaria, a partir de 2014, no deja de exigirnos o reclamarnos de forma reiterada los desequilibrios que se iban generando año tras año, según sus cálculos, pues al ayuntamiento. Y nos hacen ese tipo de reclamaciones en base pues a la cuenta de explotación o cuenta de resultados. Un criterio que no está dentro del contrato. Dentro del contrato sí que existe una fórmula de revisión de precios, pero en ningún caso existe pues ese criterio, cuenta de resultados o cuenta de explotación. En un principio, la concesionaria no entiende que cuando ellos se presentan a una licitación, pues se presentan a esa licitación y presentan una propuesta económica en base a unos pliegos. Los pliegos son la ley del contrato y nosotros, ayuntamientos, no podemos salirnos del contrato ni de la ley del contrato, que son los pliegos. Entonces, en esa línea nos hemos mantenido por parte del ayuntamiento. Lo que teníamos claro de entrada es que el ayuntamiento no podía asumir pues unas desviaciones importantísimas con respecto a la previsión de propuesta económica presentada por la concesionaria. Una desviación de más de un 140%. Desviación que, si hubiese seguido la misma tendencia hasta la finalización del contrato, estaríamos hablando de más de 300%. Y que además no solamente pretendían que el ayuntamiento asumiese esos desequilibrios basándose en esos criterios que no están dentro del contrato, sino que en algún momento determinado intentaban que trasladásemos pues al pueblo esos desequilibrios con la subida de tarifas. Llegados a este punto, nosotros, ayuntamientos, nos hemos mantenido en nuestra línea, nos hemos seguido ciñendo pues al contrato y la concesionaria al final lo que hace es judicializar todas y cada una de las reclamaciones. Estaríamos hablando de un montante de 7.022.546,83 euros. Se traduce pues en tres reclamaciones. La primera abarcaba el periodo desde 2009 hasta septiembre de 2014, la segunda desde septiembre de 2014 hasta finales de 2018 y la tercera 2019. Con respecto al primero de los procedimientos, sí que es verdad que se nos condena al ayuntamiento pues a pagarles a la concesionaria unos 3.283.000 euros. Nosotros presentamos, ayuntamiento presenta un recurso de apelación ante el TSJ, que también se nos desestima, y como bien acaba de decir el señor alcalde, en la actualidad, con respecto a este primer procedimiento, existe un recurso de casación presentado pendiente que se nos diga si se admitía o no a trámite ante el Tribunal Supremo. Dicho todo esto, no solamente por las reclamaciones, sino porque al final estas reclamaciones se traducen en una mala calidad prestada del servicio, y eso al final afecta a nuestros ciudadanos, nosotros, ayuntamiento, decidimos ir a un rescate.
El rescate es una figura bastante, es muy poco conocida, al principio nos costó, le dedicamos bastante tiempo y trabajo en estudiarla y teníamos claro que era la única forma y alternativa de hacernos con el servicio para gestionarlo directamente. Está claro que el rescate ha sido clave porque después de haber recibido el dictamen del Consejo Consultivo favorable a la propuesta de rescate planteada por este ayuntamiento, la concesionaria, Aqualia, ha entendido de una vez por todas que no tenían toda la razón. Y sobre todo han entendido que cuando nosotros le advertíamos que íbamos a ir a por nuestro servicio, se iba a convertir en una realidad. Y sobre todo que en todo este momento les hemos transmitido que no íbamos a seguir permitiendo que el malestar que ellos pudieran tener con nuestro ayuntamiento se siguiese trasladando al servicio prestado a nuestros vecinos. Con esto quiero decir, pues, roturas constantes, averías, cortes de agua, que se podían haber solucionado en cuestión de horas y que han dejado pasar varios días para solucionarlo. Con este dictamen del Consejo Consultivo es cuando la concesionaria se ha planteado a venir a hablar y a negociar con el ayuntamiento de otra forma, en otro tono. Nosotros debemos reconocer que en un principio no estábamos por la labor de sentarnos, pero después de haberlo pensado seriamente, entendíamos que era algo serio y que tendríamos que ser responsables y nos hemos planteado, pues, sentarnos. También es verdad que vuelvo y me reitero, me repito, el dictamen del Consejo Consultivo favorable a esa propuesta de rescate ha sido clave para que el ayuntamiento tenga otro tipo de posicionamiento a la hora de sentarnos a hablar y para que se nos escuchase de otra forma. Si bien es verdad que nosotros de entrada hemos exigido que los interlocutores a la hora de sentarnos a hablar fuesen otros. Porque en un principio, si nos hubiésemos sentado con los interlocutores que ya llevábamos tiempo hablando, nos han desgastado y más que venir a hablar, pues venían a acribillarnos. De tal manera que hemos estado varios días pues negociando, han sido días duros, tensos, intensos, pero ambas partes hemos entendido que lo mejor para los dos es no ir al rescate. Aqualia entendía que perdiendo este servicio perdería la representación en Canarias. Y por otra parte, el ayuntamiento hemos entendido que ir a un rescate pues, podría ser en un principio una victoria, pero con unas consecuencias importantísimas para nuestro ayuntamiento. Esas consecuencias en números pues, se traducen de la siguiente forma. Hubiésemos partido pues, en cantidades económicas de 9 millones de euros, 9 millones de euros que son, por un lado, casi 6 millones de la indemnización por acudir al rescate y los 3.283.000 del primer procedimiento. 9 millones de euros que podrían haberse traducido en 13 millones de euros. Si hubiesen seguido el resto de las demandas pues, en cadena. ¿Esto qué hubiese supuesto para el ayuntamiento? Pues que la gestión que se ha ido llevando a cabo durante todos estos años se hubiese ido abajo. Nos hubiese afectado a la estabilidad presupuestaria de la hacienda local, nos hubiese afectado nuestro plan de ajuste, el esfuerzo de contención del gasto que hemos hecho durante todos estos años y el esfuerzo que hemos hecho para bajar la deuda a la mitad, pues no hubiese servido de nada. Así que al final hemos llegado a acuerdo o transacción extrajudicial que explico a continuación. Ellos desisten de todos los pleitos y reclamaciones, los 7 millones que comentaba anteriormente. Nosotros archivamos el expediente de resolución del contrato por causa de rescate. Reconocemos a favor de Aqualia 3.250.000 euros, según lo establecido en la fórmula de revisión que aparece en el contrato, porque no nos vamos a salir de lo que dice el contrato. De esta cantidad, 300.000 euros tendrán que destinar ellos a inversión para la mejora del rendimiento de la red. Por otro lado, nosotros, ayuntamiento, pues nos hemos comprometido a conseguir fondos que también los vamos a destinar pues, a esa inversión en la mejora del rendimiento de la red. No nos volverán a reclamar nunca jamás desequilibrios en base a la cuenta de resultado o cuenta de explotación. Ese criterio no aparece en el contrato y lo hemos dejado claro y además lo hemos dejado plasmado en el acuerdo. La fórmula de pago será 13 años, lo que resta de la concesión. Se lo cobrarán directamente de la depuración, así que no va a afectar de una forma directa a las arcas municipales, no vamos a tener que sacar pues, esas cantidades de las arcas municipales. Y sobre todo, a partir de ahora, la concesionaria ha entendido que tendrá que cambiar muchas, pero que muchas cuestiones para mejorar no solamente la calidad del servicio, sino la imagen que ellos tienen en nuestro municipio. Tendrán que trabajar bastante para que vuelvan a ganarse la confianza del Ayuntamiento de Galdar. Por tanto, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo.
Ratificar íntegramente la transacción extrajudicial suscrita con fecha 16 de diciembre de 2020 entre el Ayuntamiento y la entidad FCC Aqualia, concesionaria del servicio público de abastecimiento de agua, conforme a la cual dicha entidad desiste de los procedimientos judiciales entablados en reclamación de subvenciones por desequilibrios económicos de la concesión del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 y 31 de diciembre de 2019. Y se establece que para las futuras anualidades, año 2020 está la finalización de la concesión, el posible desequilibrio económico en que pueda incurrir la misma se determinará única y exclusivamente a través de la fórmula polinómica establecida en el contrato y en el pliego de cláusulas administrativas particulares, que es lo que comentaba anteriormente. Se deja plasmado en ese acuerdo o transacción extrajudicial. Y segundo, desistir del presente expediente administrativo que se sigue para la resolución del contrato por causa de rescate para su gestión directa por el Ayuntamiento, disponiendo el archivo del mismo. Créanme cuando les digo que después de haberlo pensado muy, pero que muy mucho, sabemos que hemos tomado la mejor decisión para nuestro municipio y que sobre todo no va a existir ningún tipo de repercusión en las tarifas que pagan nuestros vecinos. Muchas gracias. Todos estamos en unanimidad con el tema del rescate, creíamos que era beneficioso para la ciudadanía, para nuestros vecinos y vecinas. Creo que el acuerdo que se trae hoy es también beneficioso para toda la ciudadanía galdense, porque creo que es un antes y un después. Creo que a partir de ahora tenemos otra Aqualia en Galda, otro servicio, donde el Ayuntamiento también tendrá su seguimiento con ellos, y creo que es fundamental, ¿no? Y lo que decía usted, la señora concejal, es verdad que si creo que se ha hecho, y desde aquí, desde mi grupo político y de mi persona, le agradezco al alcalde y a concejales correspondientes que se han estado trabajando, y a las áreas como intervención, secretaría igualmente, haber contado con nosotros un tema de esta importancia, de este calibre, ya que estamos hablando de más de una década que va a seguir el servicio, y es el tema de futuro para Galda, ¿no? Y desde aquí lo agradezco, porque agradezco la parte de que hay que también romper una lanza a favor también de la empresa, ¿no? Donde la empresa, pues, los interlocutores han sido válidos y se ha llegado a un acuerdo. Hay que haber una simbiosis entre las dos partes, donde el beneficiado, como todo, como decía usted, doña Valeria, es el bienestar de nuestros vecinos y vecinas y de Galda, ¿no? No podemos hipotecar, no podemos ir tampoco a tirarnos a una piscina que no sabemos si estaba con agua, sin agua, y poder hipotecar a nuestro ayuntamiento, ¿no? Yo que le agradezco que sea partícipe de este acuerdo, y haber contado en todas las reuniones y ser claros y contundentes como se ha sido. Desde aquí mi apoyo al 100%, lo tengo clarísimo, y era uno de los que pedí el rescate en campaña en su momento, pero visto lo visto, creo que el mejor acuerdo creo que es este que se trae de aquí, y creo que es el beneficio para nuestros vecinos y vecinas. Creo que no hay que añadir nada más, yo creo que lo ha dicho, lo ha explicado perfectamente, y creo que es el antes y un después, pasar página y tener un servicio en calidad y que en beneficio de nuestra ciudadanía galdense. Gracias. Mi agradecimiento especial a la corporación, a la unanimidad de esta corporación. Son, si yo no me equivoco, 4 veces que nos hemos visto para este asunto, en reuniones de un par de horas, es decir, no han sido reuniones sencillas, donde han estado presentes los técnicos de intervención y los técnicos de la asesoría jurídica del ayuntamiento. Ayer, en la última mesa de negociación, ha estado la representación de Aqualia sentado en el salón de pleno, virtualmente, porque llamé a don Blas por teléfono explicándole uno por uno los acuerdos, y don Demetrio en persona, físicamente me refiero, y todas las estipulaciones las hemos analizado una por una, no una vez, ya les digo, varias veces. Me hubiera gustado que el Partido Socialista hubiera estado hoy aquí, pero bueno, sé que ayer don Demetrio pues nos trasladaba el apoyo, igual que don Blas lo hizo vía telefónica, y hoy pues aquí de forma presencial. Miren, yo puedo empezar diciendo que me siento hoy con una sensación agridulce. Alguien puede decir, bueno, es una derrota personal, porque a veces cuando uno lucha por una idea, quien me conoce sabe que la llevo hasta las últimas consecuencias, a pesar de los pesares y a pesar de que muchas veces uno, cuando pasa el tiempo, dice, bueno, merecía la pena haber luchado de esa forma tan intensamente. Pero igual que digo que alguien puede entender que hay una derrota personal, digo a reglón seguido, creo que no, creo que hay una victoria general. Victoria general, ¿por qué? Porque lo que decidamos hoy, para bien o para mal, no iba a ser una consecuencia para mañana.
quitémonoslo de la cabeza. Estos pleitos duran entre 5 y 10 años. Fíjense que el primero de todos los pleitos es del año 2014 y todavía está en el Supremo. Imagínense lo que supondría el rescate hoy en día, discutiendo este asunto dentro de 5, 7, 10 años y viendo que algunas sentencias serían a favor nuestra, pero probablemente otras en contra o probablemente en tablas. Esa es la realidad de cualquier pleito, es decir, el que vaya a un juzgado sabe cómo entra, pero jamás sabrá cómo sale. Y cuando uno analiza esto y ve 7 millones en reclamación y 5 millones, casi 6, en indemnización, estamos hablando en números redondos, que antes lo decía la teniente alcalde, de 13 millones de reclamación. Es verdad que nosotros le reclamamos a ellos por incumplimientos casi 14 millones. Pero yo ahora hago una reflexión en voz alta. ¿Y si a nosotros nos reconoce el juzgado 0 euros? ¿Qué hubiera supuesto? Pagar 13 y no cobrar nada. Miren, después de tantos años, aquí al frente, de bajar una deuda de 32 millones a estar ahora en menos de 15, solo el hecho de pensar que volvemos de nuevo a la casilla de salida de hace 13 años, les puedo decir que me quita las ganas totalmente. Y mire que yo no se me quita la gana absolutamente en nada, y menos cuando defiendo los intereses de este municipio. Pero esa es la cruda realidad. Y hasta ahora la realidad en los juzgados ha sido que aunque lo llevemos demostrado, justificado y luchado con informes jurídicos, técnicos, económicos, como lo hemos llevado, y de auditoría, pues no hemos tenido la suerte, vamos a decir así, entre comillas, porque yo pongo entre comillas también la suerte judicial. La realidad es que no han analizado a veces algunas sentencias ni los informes que han presentado el interventor. Hago un ejemplo. La primera de todas las sentencias, a cual ya reclamaba hasta el verano del año 2014, y la sentencia le reconoce hasta diciembre del 2014. Es decir, ni se leyeron lo que habían pedido. Y esa es la pura realidad. Y eso lo vive todo ciudadano que haya terminado pues en un pleito judicial a favor o en contra. A veces te sale a favor, y vuelvo a decir, y muchas veces te sale en contra. Hay un antes y un después a una realidad. Consejo consultivo. Tuvimos la valentía de ir a un consejo consultivo, ahora lo decía Valeria. Mire, en la historia reciente de Canarias, del consejo consultivo, no había ningún precedente por rescate de interés general. Digo bien porque no es por incumplimiento, sino por interés general. Ni un solo caso había anterior en el consejo consultivo. Nos jugábamos también una moneda, que el consejo consultivo hubiera dicho, mire, aquí no hay interés general, siga usted con el servicio porque no hay causas objetivas para que usted le quite el servicio a esa empresa. Así todos nos aventuramos, tomamos la decisión. Y vuelvo a decir, hay un antes y un después. ¿Por qué ha venido Aqualia a negociar? Sinceramente, yo creo que a todos nadie se le esconde, porque el Consejo Consultivo dijo, está ajustado a derecho el rescate. Usted puede rescatar el servicio. Y entonces ya empezamos de nuevo la cuenta a cero. A negociar, como decía antes Valeria, con sinceridad. Con representantes que vinieran con ganas a negociar, porque como hemos dicho, y lo hemos dicho muchas veces en las reuniones internas que hemos tenido, un buen acuerdo no es el que beneficia solo a una parte, tiene que beneficiar el buen acuerdo a las dos partes, si no, no hay acuerdo. Y hemos visto ese cambio de actitud, la hemos visto. El primer documento lo rompimos íntegramente. El segundo ya estuvimos de acuerdo en algunas cosas. El tercero, pues mire, desde madrugada, que terminamos a las 5 y pico de la mañana, me mandó el último mensaje Valeria, y aquí era el pleno a las 9 de la mañana, que fue el jueves pasado. Hablé a puerta cerrada con los representantes, con los portavoces de los grupos, y acordamos todo el mundo, merece la pena sentarse a negociar. Cuando ya vimos la propuesta que había esbozada en aquel momento, con matices, con cambios que después hemos tenido, pero todos a puerta cerrada, y dijimos, vamos a dejar el asunto sobre la mesa, que fue el jueves pasado. Básicamente, hemos conseguido que el contrato y el pliego siga en vigor, porque no podemos permitir reconocer nosotros una cuenta de resultados. No puede ser, y les hago este ejemplo, que mañana me diga el servicio que a pesar de costar en términos normales 2 millones de euros la gestión,
pasado mañana me diga, mire, el servicio me ha costado en el año 10 millones, pues usted me debe 8. Y me lo justifica con una cuenta de resultados y me reclama los 8 millones. ¿Ustedes creen que ese calvario lo tenemos que soportar de aquí al año 2032 que termina la concesión? No. Si hubiéramos llegado a ese acuerdo, yo soy el primero que digo, rescate. Pero hemos conseguido todo lo contrario, que el documento diga que la fórmula válida es la revisión del precio que dice el contrato, que es lo que siempre hemos denominado fórmula polinómica, que son 3 parámetros. Si sube el precio del agua o baja el precio del agua, si consigues más o menos precio en la planta o consigues una subvención mayor o menor de la desalinización. El segundo parámetro es el índice de precios de la vida, el IPC. ¿Por qué? Porque si sube el IPC, suben las nóminas y por lo tanto tiene más gasto la concesionaria a la hora de pagar a los trabajadores. Y el tercer parámetro es la amortización de las obras que en su momento ellos hicieron. Las 3 cosas son regladas. Si sube el precio del agua, si sube el precio de la vida o la amortización. Y ese es el marco que nos tenemos que poner ellos y nosotros. Son las reglas de juego, las que están aprobadas, las que consiguieron ellos el contrato. No puede ser que a mitad de partido diga, no me interesan las reglas y rompo el contrato. Y voy a reclamar ahora pues la cuenta de resultado o la cuenta de explotación. Creo que esa es la gran victoria. Y en resumen, fíjense, de 7 millones más casi 6 de indemnización, casi 13 millones, pagaremos en efectivo 2.950.000 euros. En 13 años, a razón de 260 y pico mil euros al año. 260 y pico mil euros al año para este ayuntamiento, todos sabemos las cifras que nos manejamos, que son 30 millones de euros al año, no nos supone un quebranto económico ni en el plan de ajuste que antes nombraba la teniente de alcalde, que eso nos tiene que tener a todos en garganta si en un momento determinado el interventor dice, aquí hay que contabilizar 3 millones en un año. No, es que no podríamos soportarlo económicamente hablando, ni podríamos tampoco justificarlo delante del Ministerio. 300.000, 263.000 euros, que es la tabla que aparece aquí, incluidos los intereses al 0,75. Los intereses están ahora mismo en el 3, pues al 0,75%. Estaríamos hablando que el ayuntamiento, con la tasa de depuración que cobra Aqualia, sin problema, que cobramos 600.000 euros al año, podríamos pagar un año de los antiguos y la subvención anual. ¿Por qué hablo de la subvención anual? Porque el índice de precio de la vida, el precio del agua o la amortización siempre será algo más alta que el año anterior, de normal. ¿Pero qué hacemos nosotros? ¿Ya decirle al ciudadano que vamos a subir el precio del agua? No, ya nosotros estamos asumiendo, en cierta forma, que mientras la situación siga como está, nosotros no podemos decirle al ciudadano que sube el agua. Tenemos que afrontarlo con este acuerdo, como lo estamos diciendo. Por lo menos intentarlo de la manera que lo estamos diciendo. 600.000 euros para ir pagando un año la subvención anual de la fórmula polinómica y uno de los años antiguos, uno de los años acordados en este acuerdo extrajudicial. Por otro lado, y es creo lo más importante de todo, el servicio debe mejorar. Esa es la clave. Si no, no ha servido de nada. Así se lo transmití yo ayer, antes de levantarnos de la reunión, a los representantes. Si el servicio sigue con los mismos interlocutores, no iremos a ningún lado. Si el servicio sigue la gente llamando por la noche que hay una tubería rota y están 24 horas o 48 horas perdiendo agua en una carretera, entonces el servicio no ha servido este acuerdo de nada. Porque ese agua la está pagando el pueblo. Y me la presentarán diciendo que sigue perdiendo. Claro que seguirán perdiendo dinero. Si tú tienes una rotura y estás 48 horas perdiendo agua, permitiendo enganches ilegales de personas sin ir a atacar ese tipo de enganche, pues seguiremos perdiendo agua. Efectivamente. Si no se invierte en la red y mejoramos las pérdidas, seguiremos perdiendo agua. Para darles un dato, el agua en Gáldara estamos comprando 1,5 millones de metros cúbicos de agua al año y según nuestros cálculos solo haría falta en torno a 1.200.000 metros cúbicos.
podemos estar perdiendo todos los años 300.000 metros cúbicos de agua. Hagan números. ¿Cuántas maretas de agua al año? ¿Y a cuánto precio? Para que, haciéndose número, digamos, claro, así te reclama Aqualia. Por eso una de las partes de este acuerdo es, desde el año 14 al año 20, el 1.600.000 que según ellos tendríamos que pagar de la fórmula polinómica, no la vamos a pagar. Solo se va a pagar los 2.950.000 euros. Ellos invertirán 300.000 y nosotros, desde el año 14 al año 19, que son 1.600.000, es un compromiso del ayuntamiento mejorar la red con financiación propia, y yo creo que aquí está el quid de la cuestión, o consiguiendo financiación externa. Acabamos de pedir al proyecto este de resiliencia y de reactivación económica de Canarias 10 millones de euros en muchas fases, muchas cuestiones, pero 10 millones en saneamiento y en abasto. Mal se nos tiene que dar que no consigamos por lo menos 1.600.000 euros que acuerda este reconocimiento extrajudicial para invertirlo nosotros en la red. Pero con una doble finalidad, no solo es por decir hemos acordado para no pagarle el 1.600.000 a las cuentas de Aqualia, no. El fin último es bajar las pérdidas de la red, hacerla más óptima y mejorar el servicio. Más calidad y no lo que estamos viendo, que cada tercer día estamos viendo un parche, un collarín y a los 2 metros otro collarín y a los 2 metros otro collarín, porque hay calles en Galda que tienen más collarines que una ferretería. Y esa es la realidad que estamos viviendo y hemos vivido en los últimos años. Un compromiso claro, va a haber un director técnico del servicio. Vamos a encomendar a través de Galobra la dirección técnica del servicio. El servicio lo va a prestar Aqualia, pero lo va a dirigir el Ayuntamiento de Galdar. Ya saben que se ha cambiado en estos días, el concejal de Aguas es Carlos Ruiz, y que haya una interlocución, que el ciudadano se sienta arropado por su ayuntamiento. Mire, si algo hoy tengo que hacer examen de conciencia es que no hemos puesto a Aqualia en nuestros años en su sitio con un control, como decía el contrato. Esa es responsabilidad nuestra y es nuestra culpa. Y hay que decirlo también, que todos no lo habremos hecho bien. Son muchos los calderos al fuego, muchos los servicios de este ayuntamiento y en todos no habremos acertado. Pero tiempo al tiempo. Es fácil rectificar cuando se quiere y hoy lo estamos demostrando. Un director técnico que va a estar al frente de ese servicio controlando. Eso de que la gente de madrugada llamen porque no tienen agua, al mediodía cuando se van del servicio y tengas que estar llamando a Madrid, de eso nada. Aquí tiene que haber un servicio y un retén aquí y la llamada aquí. Eso de que tú tengas un exceso de consumo y tengas que estar yendo de casilla en casilla, cuando tienes una rotura interna dentro de tu casa, tenemos que buscar la fórmula para que el ciudadano sepa que tiene sus derechos, porque lo hemos aprobado en este pleno, para que la ordenanza sea la del precio menor y no de la del precio mayor, y que la depuración, cuando hay una fuga, sea costeada por el ayuntamiento. Que haya un control directo de servicios sociales para que no haya cortes a aquellas familias que lo necesitan, no alegremente, sino quien lo necesite y que no tenga que sufrir un corte de agua en una situación muchas veces de vulnerabilidad. En general, control a partir de ahora, aprovechando este nuevo marco que nos estamos trazando, de respeto. Yo creo que este acuerdo no beneficia a ninguna de las dos partes, beneficia a las dos partes por igual. Hemos intentado que la repercusión económica, como antes expliqué, sea la mínima y además en 13 años de gestión, que queda todavía del servicio. Repercusión económica directa al ayuntamiento, no, porque lo vamos a hacer, como antes decía, a través de la tasa de depuración. No me va a afectar en líneas generales a la tesorería del día a día, porque es a futuro y es con la tasa que se tenga año a año. Control, gestión, dirección eficiente, eficaz a partir de ahora del servicio, cambio de actitud por parte de Aqualia, cambio de interlocutores por parte de Aqualia, inversión en la red, 1.600.000 euros más 300.000 son 2 millones de euros. Con 2 millones de euros en la red de agua de abasto de Galda se puede hacer verdaderos cambios y no estar sufriendo las filtraciones, las pérdidas.
control exhaustivo con contadores patrones, que ya hoy mismo he tenido ya una reunión de control de los contadores patrones que entren en cada uno de los sectores de los barrios de nuestro municipio, controlando lo que entra de agua y lo que se está facturando en cada uno de los domicilios. Es la única fórmula que tenemos para saber dónde hay verdaderas fugas e intentar reducir eso, porque si eso se reduce, también nos reduce la carga o, en este caso, la cuenta de resultados que Aqualia ha pretendido en estos años cobrarnos. Creo, vuelvo a decir, que a pesar de que yo pueda considerarla hacia mí esa derrota personal, creo que el fin último, y lo dirán las generaciones futuras, es una victoria general del pueblo. No nos podíamos permitir un patinazo, el no llegar a un acuerdo. Yo creo que los abogados municipales y la intervención municipal también respiró cuando vieron que había posibilidades de entendimiento, porque en todo momento ellos son los primeros que tienen pues el peso, la responsabilidad directa de defender los intereses del ayuntamiento. Si sale bien, le damos la palmadita en la espalda a los abogados y a los técnicos de intervención, pero si sale mal, nos hubiéramos estado lamentando probablemente muchos años, hipotecando económicamente este ayuntamiento, y yo no me lo hubiera perdonado. Yo personalmente, creo que lo estoy explicando, vamos, como dice el dicho, a calzón quitado, siendo sincero, responsable con la actitud que estamos tomando hoy, agradeciendo la unanimidad de esta corporación, defendiendo, porque yo no sé el tiempo que estaré de alcalde, quien esté dentro de unos años, tiene que ver que este acuerdo de hoy no fue tomado alegremente ni por un interés personal por quedar bien a 2 años vista. Ese sería el mayor de los errores. Yo no me lo hubiera permitido. Y por lo tanto creo que hoy estamos a la altura de lo que el municipio de Galdas nos ha entregado, que es la gobernabilidad de este municipio, de todo. La corporación somos todos. Y gobierne quien gobierne dentro de unos años, tiene que sentirse que este documento es suyo también y que no fue hecho a la espalda, sino fue con sinceridad, en varias reuniones, haciendo un seguimiento y no ocultándonos absolutamente nada de lo que se ha llevado en este documento a buen puerto. Agradezco personalmente pues la gestión de Valeria, que has trabajado ahí directamente, sé que ella lo ha vivido en primera línea, vamos, hasta el último momento, ha sido momentos complicados. Julio ha estado en todas las reuniones también políticas, y Carlos también. Han sido las cuatro personas del grupo de gobierno, a don Blas y a don Demetrio por Coalición Canaria y por el Partido Socialista, y a los técnicos de la casa, Antonio Ruiz, a Juan Paulo, a la secretaria, al interventor, porque han estado ahí. Ayer nos daba a las 8 de la noche firmando el documento y haciendo la secretaria de Fedataria Pública. Creo que el acuerdo no es malo para nadie y tampoco es bueno para nadie, ¿vale? Esos son los verdaderos acuerdos. Muchas gracias y votamos para el acuerdo extrajudicial y no continuar con el rescate, y también, como dice el acuerdo extrajudicial, eliminar, retirar los pleitos por parte de Aqualia. Solo un detalle que nos tiene que indicar que hay cierta confianza. El segundo de los pleitos, que era de 2.900.000, se ha comunicado ya que se paralizara en estos días, no sé cuándo fue, si el lunes me parece que fue, no, desde la semana pasada. O la semana pasada, en prueba de buena conformidad, para no estar gastando en peritaciones ni nada. Tanto Aqualia como el Ayuntamiento acudieron al juzgado para la paralización del expediente judicial. Creo que eso daba pie a que hubiera entendimiento. Si tú no quieres llegar a un acuerdo, eso no se hubiera llevado a buen puerto si no hubiéramos continuado cada uno por su lado. También podríamos hacer hoy nosotros lo mismo, decir que siga el expediente del rescate. No lo hicimos, tuvimos también nosotros la altura de miras el jueves pasado de dejarlo sobre la mesa, y a renglón seguido Aqualia hizo lo suyo en el juzgado. Así que creo que hay un nuevo proceso, un nuevo tiempo, como dicen algunos, una nueva normalidad. Pues bueno, pues la nueva normalidad del agua de abasto es la que he explicado, con contundencia, con control, con seguimiento, con nuevos y mejoras de rendimiento, y sobre todo con una mejora de la calidad que el servicio creo que le debe al ciudadano de Galdas. Termino con una frase que le dije ayer a la representante.
Estoy seguro que si nosotros hacemos hoy una encuesta en el pueblo, la mayor parte hubiera dicho que le quitáramos el servicio a Aqualia. No lo dudo. La mayor parte me hubiera dicho, quítele usted el servicio a esa empresa. Y se lo dije así con estas palabras. Pero tenemos que estar a la altura de las circunstancias, exigir y que el contrato sea la Biblia entre los dos. Contrato y el pliego son las reglas de juego que nos hemos marcado antes, durante y después del contrato del agua de abasto en el municipio. Muchas gracias. Votos a favor del acuerdo extrajudicial. Unanimidad. Buenas tardes y se levanta la sesión.